eso tampoco, ya decir, los más medios, más que nada que son muchas cosas. Bueno, vamos a ir un poco puntuales porque tenemos un doble acto hoy. Tenemos a la protagonista del segundo y me da con palos y no puedo. ¿Algún comprensión de calidad, por favor? ¿Alguien ha pedido un charnero? Un charnero. No sé si había alguien aquí, pero no se presenta. Esto es la silla libre y eso os he dicho. Comprensión de calidad, por favor. Adrián, ocupa tu localidad, por favor. Silenciar los móviles, por favor. Bueno, ya estamos todos sentados. Bienvenidas y bienvenidos. Adrián, siéntate que la organización tiene que dar ejemplo. Esto se queda grabado. Ya estamos todos sentados, es mentira, está la gente. La gente que le interesa ya está sentada. La cosa personal. Adrián, el que llegue tarde, que se ponga. Sí, está grabando. Bienvenidas y bienvenidos a otra tarde más de Agosto del Destino. Es una tarde bastante especial porque tenemos, porque tenemos un doble acto. Un doble acto ahora aquí en Odisea y un poquito más tarde en Fermento. Odisea y Fermento son dos palabras a las que le he dado vueltas yo todo el rato, porque creo que se puede escribir algo bonito con esas dos palabras. Si os fijáis a vuestro alrededor, antes de presentar a mis compañeros de mesa, veréis que han aparecido un cuadro de las estanterías y han aparecido como ropa tendida, casi unos tenderetes de distintos libros y proyectos cartoneros. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a quienes me acompañan por haber compartido esta colección irrepetible seguramente y que no se puede hacer en otro momento, bueno, por lo menos con los dos ejemplares para todos vosotros, ¿no? Las editoriales cartoneras nos lo va a contar ahora Javier Gil, que es el curator, ¿no? El comisario, bueno, uno de los entusiastas de la edición cartonera de este país y también la gente que le acompaña. A mi izquierda tengo a Julio Mas, que es un poeta excelente, que también conocéis porque han estado todos en el festival, con casi todos. Y a la izquierda de Javi está Raúl Nieto de la Torre, que también lo conocéis del festival en otras ocasiones. Los tres vienen de Madrid, los cuatro vienen de Madrid en realidad, porque Violeta Castaño, que va a presentar su libro Cartonero Bao, también viene de Madrid. Yo me voy a ir callando. Yo quiero, Javi, lo primero que des unas pinceladas sobre qué es lo que tenemos aquí colgado, y yo creo que los protagonistas son estos libros, ediciones y sobre todo vosotros. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. Pues este va a ser una sesión triple, se podría decir, porque por un lado vamos a inaugurar esta exposición de la que ha dado unas pinceladas Enrique, que ahora os cuento yo un poco más. Luego se van a presentar tres artefactos de la cartonera de Escorpión Azul, que es mi cartonera en concreto, pero aquí ya veréis que cuando luego os quedéis mirándolas y demás, hay unas cuantas más. Y para acabar, Violeta se ha animado a ofrecernos una lectura y una explicación de un proyecto individual, se podría decir, cartonero, que se llama Bao, que es un libro muy especial, muy íntimo, pero que en su proceso de edición, en su proceso de manufactura, ha implicado a mucha gente de diferentes asociaciones y espacios, y no hablo más para que luego ya cuente. Os cuento un poquito de la exposición. Aquí la exposición es una exposición de libros cartoneros del mundo. Los libros cartoneros, el año pasado ya dimos unas pinceladas de lo que eran, porque presentamos uno de los últimos libros de nuestro catálogo, Coartada para Dios, de José Viñals, pero vamos a explicarlo un poquito así
ahora por encima. Ahí hay un cartel en el que viene detallado algunas cosas, ¿no? Es un poco el cartel de la exposición, pero quiero yo contaros así un poco de primeras. Los libros cartoneros surgieron en 2003 en Argentina, a partir del Corralito. Dadas las circunstancias que se producían en Argentina y dada la situación de precariedad, ¿no?, en la que vivía una gran parte de la población argentina, mucha gente se vio abocada a recoger cartón para sobrevivir, ¿no? Y esa figura, la de la persona que recogía cartón, se denominó genéricamente allí en Argentina como el cartonero. Entonces, un poeta de allí, Washington Cucurto, de Buenos Aires, que venía de una familia de vendedores ambulantes y tal, decidió que iba a hacer una editorial cogiendo esos cartones que se recogían para vender al peso, para que esos cartones fuesen la materia prima para encuadernar libros. Para, por un lado, ayudar a esa gente, ¿no?, que trabajaba recogiendo el cartón y tal, comprándoles el cartón a un precio digno y llegando a hacer unos talleres en los que esos cartoneros se convertían en artesanos del libro, ¿no?, y dejaban de estar en la calle recogiendo cartón. Y por otro lado, también hacer libros muy accesibles para la población que no podía acercarse a los libros. En Argentina la literatura es algo muy importante, las librerías, de hecho, en Buenos Aires es algo impresionante, ¿no? Y la cosa es que allí no había posibilidad de acceder al libro, era un artículo de lujo, cuando el libro es un artículo de primera necesidad, creo yo. Y entonces consiguió sacar adelante ese proyecto, siguen en la actualidad, hicieron 20 años hace 2, claro, en tanto que empezaron en 2003, y ese mismo formato de utilización del cartón como materia prima para hacer libros y luego con diferentes formatos de cooperación y demás, se extendió por toda América Latina y luego llegó a Europa, también hay en África cartoneras, entonces es una cosa que se extendió mucho y que además creó mucho interés académico en Francia, en Estados Unidos, en Alemania y tal, por lo que tiene también de componente sociológico, ¿no? No me quiero enrollar más, ahí se explica un poquito más y yo individualmente, si queréis, os explico, porque no me quiero enrollar más, sobre todo porque aquí hay mucho que contar y mucho que leer de los compañeros. Así que vamos a ir empezando con la poesía, que es un poco el contenido de mis libros, de la cartonera de continuación, que son estos de aquí atrás, y que vamos a presentar ahora unos pocos. Tengo aquí una sorpresa, que es que está aquí Isabel Ugalde, que ha sido una de las últimas autoras de la cartonera, que editó este libro precioso, Canción de las Voces Diminutas, y originalmente nos planteamos hacer una presentación aquí, pero al final ella ha sacado un libro posterior y ha sido el que ha presentado aquí hace 2 semanas, ¿no? Así. Pero yo le he dicho que si no le importaba leernos un poema de ese libro precioso, Canción de las Voces Diminutas, y ella ha pedido amablemente, o sea que te dejo el micro. Ay, claro. Mira. ¿Dónde quieras? Es ignorante. Bueno, con Javi me atrajo la historia de las cartoneras porque he sido vendedora ambulante, artesana, y tenía un tío que recogía cartones en la Chaldrea. Entonces ya el flash fue por ahí y cuando a mí me daban ese tipo de flashes, pues voy, me noto y ya no pienso más. Y todo ha sido una historia muy bonita, muy agradable, y Javier lo hace muy fácil. Es un homenaje a la infancia. La mirada en un punto fijo. La mirada en las hormigas y los seres minúsculos. Arriba, las grullas entonan su canción de regreso. Nada más necesitabas en la isla solitaria que eras tú. Los peces son continuación de la corriente de plata, escribes. Tenías 7 años y hablabas sola. Dime, cuando la mirada es mirada detenida, ¿qué ve?
yo soy Raúl Benito. ¿Y se me oye? ¿Sí? Sí. Ok, claro, aquí no suena. Y bueno, pues soy parte también de este grupo de cómplices de Javier Gil. Javi es el maestro cartonero, pero a su lado tiene gente también que le acompaña, le ayuda, le apoya, le anima. Y bueno, pues ahí estamos. Así que nada, muy feliz de estar aquí en Agosto Clandestino, a Enrique y a todos los que lo hacéis posible. La verdad es que es un lujazo estar aquí con vosotros. Yo vengo aquí como autor, como digo también como apoyo variado, también montador, sobre todo de los más altos, ¿verdad? Y bueno, a mí me interesa este acto cuando veníamos de camino en el coche, íbamos hablando, o no sé si fue ayer a lo mejor, no recuerdo, porque se me mezclan conversaciones a veces. Una idea, y es la de a dónde llega un libro, ¿no? ¿Qué es un libro y hasta dónde llega el libro? ¿No? Es una cosa que nos teníamos que plantear, a lo mejor, ya estamos en siglo XXI, vale la pena planteárselo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite de un libro? Pues yo os pregunto, por ejemplo, si esto es un libro. Pues probablemente diréis que no, exactamente, no es un libro. ¿Por qué no es un libro? Una vela, ¿no? ¿Una vela? Bueno, pues es una dinamita, puede ser, ¿no? Puede ser una vela también. Puede ser una vela también, ¿vale? Porque mientras dura la mecha, la vela y el cartucho de dinamita son lo mismo. Bueno, la idea es ver un poco también, y yo creo que es una de las cosas que se pueden plantear cuando uno viene a este tipo de exposiciones, es si la edición tradicional pues tiene su lugar, por supuesto, pero a lo mejor también hay otras maneras de editar, otras maneras de trabajar de forma independiente que nos plantean nuevas lecturas, ¿no? Porque claro, si yo leo el contenido de este artefacto, ya no estoy leyendo solo el contenido, estoy también incorporando lo que vienen a ser los paratextos, todo lo que rodea al texto literario, ¿no? Y eso sucede igual con, bueno, pues con este cartucho de dinamita, pero lo mismo, por ejemplo, vamos a ver con el caso de Julio con su desplegable. Hay, por ejemplo, libros, la belleza que yo encuentro en los libros cartoneros es precisamente eso, ¿no? Como que la propia, el objeto se inmiscuye, entra en tu lectura, ¿no? Tú no puedes leer el libro de la misma manera. No sé, por ejemplo, aquí tengo este libro que he cogido, es Héctor Biel-Temperley, un poeta argentino magnífico. Escribió este libro, se llama Hospital Británico. Él estuvo ingresado y le tuvieron que hacer una trepanación del cerebro, ¿no? Bueno, no por casualidad, ahí hay un agujero en el libro, redondo, ¿no? Es decir, tú puedes jugar con muchísimos significados, ideas a veces muy sutiles, ¿no? Como en este caso, ¿verdad? Eso no es tan sencillo hacerlo con la edición tradicional, sobre todo porque la edición tradicional al final es uniforme, ¿no? Cada libro es igual al otro y al otro y al otro, ¿no? Porque tiene una función de distribución, de tal manera que aquí cada libro es único. El agujero aquí va a estar en lugares distintos en cada caso, ¿verdad? Entonces eso es interesante. O por ejemplo, cuento también una anécdota de este otro en el que estuvimos involucrados. Si os dais cuenta, bueno, este es un libro del poeta chileno Oscar Hahn, un libro también estupendo, Imágenes nucleares de otros poemas, una antología de Sergio Reineguet. Y lo hicimos con mucha ilusión, esta antología. Trabajamos, me acuerdo, en el diseño de cómo podríamos hacer o qué podíamos encontrar que acompañara al libro y que de alguna manera representara esa idea de lo nuclear, ¿no? No, de lo que dialogara, que bueno, algo, ¿no? Que llamase un poquito la atención, lo que nos hiciera pensar. Y se nos ocurrió, pues fue una cucaracha, ¿no? Siempre se ha dicho que las cucarachas, bueno, pues sobrevivirían a un ataque atómico, ¿no? Bueno, cuando llegó el momento y Javi había hecho todos los libros, ¿cuántos tenía? No sé, 200 o... No, pero 80 o 100 libros hechos, manufacturados, esto se hacen a mano, todos estos libros, ¿verdad? Hay que coserlos, es mucho trabajo. Una de las cubiertas, que le mandé la foto al poeta, a Oscar Hahn, que es un poeta mayor ya tiene 90, que vive allí en Valparaíso. Y el hombre, cuando le mandé la foto, me escribió rápidamente organizado, dijo, odio las cucarachas, mucha fobia, tal. Y yo le dije, te cago en la vida. Entonces le dije, Raúl, ¿cómo salimos de esta? Porque fuiste tú el de las cucarachas. Ya, claro. Y entonces, claro, eso no puede ser una edición tradicional. Todo esto lo estoy contando para diferenciar un poco de la otro tipo de edición, ¿no? Y
Y claro, tú ya tienes 80, 100 libros con cucaracha, con una plantilla, porque les hacemos plantilla, hay que hacer primero la plantilla, eso cuesta lo suyo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué haces? Pues ¿qué se nos ocurrió? Hicimos un Dijimos, cover como de los tatuajes, ¿no? De la exnovia que te pisas el nombre de Cristina. Dijimos, ¿qué ponemos? Raúl decía una pisada. yo sí, una pisada como pisando la cucaracha, ¿no? Una suela de Pero zapato. claro, digo, nadie va a saber que hay una cucaracha y nadie va a cogerlo, ¿no? El tema de la... Suena un poco raro, sí, exactamente, era un poquito... Y le preguntamos a él, ¿qué prefería? ¿Una pisada O una... o una bomba? Y eligió una bomba. Una bomba atómica. Entonces él prefirió poner una bomba en su libro antes que un ser vivo, que al fin y al cabo las cucarachas, más que nos pese, son seres vivos. Además es un libro antibelicista, ecologista y tal. Es un libro, bueno, pues todo eso fue parte del proceso de la edición y de la construcción del libro, del significado del libro. Cuando uno lee este libro, pues de repente, claro, pues tiene también una historia detrás, ¿no? O sea, Nadie le puede decir, si lo ve, que hay algunos que tienen la cucaracha. Ah, bueno, claro, exactamente. Esos libros nunca deberían haber salido, sin embargo, pues, por ejemplo, si alguien se lleva este libro que tiene la cucaracha, pues que sepa que Estamos se en lo la puede de enseñar a Oscar. Ya, ya. Estamos hablando de que puede estar viendo. Era directamente a Oscar. Hola, bueno, Esta es la prueba, esta no se la lleva nadie. este es el libro, exactamente. Entonces, bueno, simplemente un poco esta manera de introducción, ¿vale? Voy a leer algunos textos, ¿vale? Variados, así de... Voy a leer lo que contiene la dinamita, que es un pergamino, ¿vale? No es un libro, pero bueno, podría valer, ¿no? Bueno, no sé si habéis leído que es la sesión no tan libre, ¿no? Como lo hemos llamado. No tan libros. Entonces aquí este pergamino, que pertenece a la colección Metralla, todo muy un poco bélico, pero también un poco de humor en esto que estamos viviendo, ¿no? En este mundo que vivimos ahora. El mundo nos viene mal, a las distancias y tumultuaces, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, no sé si puedo poner al mismo tiempo. Sí, voy a leer los aforismos, son aforismos de la colección Metralla. El título, el título es Para saber cómo es la oscuridad. Nos cortan hacia afuera la retirada, pero hacia adentro la huida es interminable. Para saber cómo es la oscuridad, todo lo dejo fuera. Zapatos, ropa, ojos, biografía. El poeta es muy pobre. El poeta solamente tiene una mejilla, pero la pone 100 veces. Mientras dura la mecha, no hay diferencia entre la vela y el cartucho de dinamita. La realidad es una peligrosa distracción para quien sueña. ¿Cuántas veces la montaña subió a los ojos del niño para contemplar el mundo? Te da en la cara, como un resplandor, la soledad algunas veces. Solo así ves quién eras antes de que te amaran. Un día describía un hombre mi peor pesadilla y resultó ser su sueño. Llega un momento en que el poema te da por terminado. Ya no le sirves para nada. Desde su muerte y hasta que supe de su muerte, había fallecido alguien que no era él. Nadie es tan pobre que no tenga al menos un montón de contraseñas que dejar en herencia. Están las balas perdidas y las balas que no quieren encontrarse con nadie. También en los mapas mudos se oyen gritos. Me he quitado la venda, ahora te veo por la herida. Cuando muere el deseo, ¿quién hereda la realidad? El vigilante más experimentado se coloca en el exacto punto estratégico, desde donde no ve lo que sucede. Yo fracasé donde triunfaste tú. Tu triunfo pronto se olvidó. Yo nunca me olvidé de mi fracaso. Septiembre es un planeta a que cada año llegan cientos de astronautas perdidos.
Que nadie me recuerde, sino por lo que un ángel despistado ha olvidado olvidar. El último. Estamos encerrados en un cuarto sin luz. Tengo 20 cerillas. La última es esta. Bueno, y nada, para ir terminando, voy a leer un poema de un libro que salió aquí precisamente en agosto clandestino. Fue otra ocasión para venir aquí a visitar Logroño. Es un libro que hicimos en homenaje a Fonollosa y allí tuvimos la ocasión de escribir un poema cada uno de los participantes en diálogo con otro poema de Fonollosa. José María Fonollosa es un poeta muy particular, que seguro que muchos lo conocen. Y bueno, pues aquí se editó el número, no recuerdo qué número fue, pero seguro que está agotado ya. Sí, alguno quedará. Pero está agotado. Entonces voy a leer el poema de Fonollosa y el poema mío que dialoga con el poema de Fonollosa. A ver. Bueno, Fonollosa era un tipo muy particular. A ver, este poema es Carrer Comercial. Y ya con estos dos poemas termino. Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro y aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos, que sientas en el pecho el corazón como si fuera el de otro y te doliera. Yo quiero que te asomes a cada hora como un preso aferrado a su ventana y que sean las piedras de la calle el único paisaje de tus ojos. Yo deseo tu muerte donde estés y aprenderé a rezar para lograrlo. Poema de amor. Hay que saber leer en la profundidad de la superficie. Y ahora el poema que yo escribí a partir de este. Alguien alguna vez te deseó la muerte y tú sobreviviste a su deseo. Somos supervivientes del deseo de los otros y ellos del nuestro. Alguien un día te deseó vivir eternamente y sin embargo morirás. Llevamos lo que queda de nosotros en las manos como un trozo de hielo bajo el sueño de agosto. Alguien quiso que tú duraras más. Ese fue su deseo, que tú has decepcionado. Que se cumpla es lo extraño. Sucede pocas veces. Las cosas no aparecen al buscarlas. Aparece solo el deseo de las cosas, el hilo del que tirar hasta encontrarlas, como un pez muerto que aún brilla al otro lado. Muchas gracias. Como podéis ver aquí, esto es un cuadernillo de los míticos de Agosto Clandestino, que lo hemos tuneado y cartoneado. Ya me he dado cuenta. A ver, Julio viene a presentarnos un poema que es de una colección que estamos empezando ahora, y esta es la puesta de largo, por un lado del poema de Julio y también de la colección en sí. Y viene a ser una colección en la que hemos hecho desplegables. ¿Veis? En este caso ha sido Enrique el que lo ha ilustrado, porque en el caso de la cartonera de Escorpión Azul todos los libros están ilustrados y tal, y Enrique es el reincidente mayor. Ayer hacíamos la cuenta y ya le he liado para 5 libros, que conste que siempre le he liado yo, pero bueno, es un chico fácil. Julio nos va a leer el poema y alguna cosa más. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias. Bueno, en este caso creo que fui yo el que fui yo el que te lié, pero Os hubiese dicho que sí a los dos. Chico fácil, ya digo yo. bueno, nada, muchísimas gracias a Enrique primero por invitarnos, segundo por las ilustraciones de este poema que son tan maravillosas. O sea, tienes un éxito, tanto éxito tienes que hoy estamos hablando en el coche de que a lo mejor estaría bien hacerte una exposición
de ilustraciones. ¿No? ¿Te han dicho ya algo? ¿No? Sí, me has dicho. Vale. Bueno, pues nada, este poema que se titula El lado izquierdo, efectivamente se lo hablé con Javi y quedamos en hacer algo y bueno, pues he salido este ejemplar de estos que él hace tan especiales, tan artesanos y nunca se ha leído. Lo vamos a leer por primera vez en público. Nunca lo he leído en voz alta. O sea que tengo interés por saber qué tal suena en casa. No, te lo pregunto, de verdad, no lo he leído. Y además es que no lo tenía y no sabía qué versión le había mandado a Javi, pero ¿no? Y digo, bueno, ya lo veo cuando llegue ahí. Lo he visto por primera vez esta mañana en el cuaderno. Así que nada, vamos a leerlo. Escucho la voz de Dios solo por el lado izquierdo de los auriculares. Tiene voz de mujer que siembra tomillo en los surcos de los discos de vinilo y canta boleros con la boca llena de semillas. Me habla de cosas pequeñas, del café que espera en la mesa, de las hormigas que cargan migajas más grandes que ellas, de las hierbas que rompen el cemento para besar los zapatos de los condenados. Susurra con el lenguaje de los gatos que se miran desde ventanas opuestas, de los peces que adelantan a los petroleros cruzando bajo sus quillas. A veces tararea una canción que no existe, hecha del roce de la piel en las sábanas limpias y de uvas pisadas en un barreño de madera. Y mis labios se separan despacio, intentando seguir la melodía, pero se me escapa antes de aprenderla. Cuando bajo el volumen, crece el silencio, ese silencio incómodo de quienes no se conocen, y percibo su respiración como un viento que sube por las escaleras de incendios. Pienso en su boca y veo una ranura de teléfono público donde caen las monedas de las madres. Por el auricular derecho llega el rumor de una nevera en un piso abandonado, el traqueteo de una cinta sin equipaje y el eco de un martillo golpeando el hielo. Me pregunto por los niños quemados que duermen en tiendas de campaña, por quienes lamen el rocío de las alambradas. Dios tose y sus palabras caen como dientes sobre el suelo. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué hacen? Y entonces, solo entonces, dejo que su voz me arrastre hasta donde las palabras arden y nadie distingue la culpa de la vergüenza. Escucho la voz de Dios por el lado izquierdo, el lado por donde empiezan las partituras y los motines, la orilla de los expulsados del paraíso, donde la luz ilumina los turnos de noche y nadie espera una llamada. Y bueno, pues mi idea es leer un par de poemas más. Vale. Voy a leer un poema. ¿Sí? Vale. Pues voy a leer un par de poemas que están publicados en mi último. Voy a leer un par de poemas que están publicados en mi último libro y voy a leer un inédito que está ahí en proceso. Y bueno, pues eso. El pozo de los deseos. Deja que su hija apoye. Bueno, este libro es un libro que habla de la guerra civil, pero en realidad habla de todas las guerras. Como ahora mismo estamos con tanta invasión mediática, especialmente de una guerra en un punto muy concreto del mundo, que es Palestina, pues va un poco por ellos, ¿no? Porque la gente está ahora mismo en Palestina. El pozo de los deseos. Deja que su hija apoye el lápiz en su vientre y dibuje los contornos del feto. Acaricia su cabello y le cuenta que los paracaidistas que descienden armados sobre el campo son medusas. Que quienes reposan en la tierra con los ojos tapados con un trapo son estudiantes de magia que un día trabajarán en el circo. Que el silbido de las bombas procede de un cantante que perdió la voz. Que los niños que arrojan a los hoyos caen al pozo de los deseos hasta que se le acaban las metáforas.
Este otro poema se titula El peinado de las concertinas y también tiene que ver algo con los niños. Estos niños recogían caballos abandonados en los campos de batalla, arrojaban arena a los depósitos de las motosierras que talaban los bosques, revivían con su aliento a las golondrinas cuyos nidos caían a la vez que las casas, acompañaban a los gatos ciegos a cruzar las avenidas arrasadas, hacían equilibrios sobre los cañones de los tanques, cortaban al cero las cuchillas de las concertinas, construían en los descampados ciudades de cartón para confundir a los bombarderos, pintaban de camuflaje la piel de los cachorros blancos y rezaban a las nubes bajas y a sus sombras porque ellas protegían a sus seres queridos. Estos chiquillos se arañaban para oler el perfume de algunas flores salvajes y dibujaban en la arena el zambullir del martín pescador. Eran la parte que olvidamos de los sueños. Y bueno, voy a leer este inédito que todavía no tiene ni siquiera título. Inédito. Mira cómo las rompientes borran las huellas de los desahuciados, cómo la luna se pudre en los tanques de las desaladoras y los yates clavan sus cruces en el agua. ¿Qué saben quienes brindan sobre sus cubiertas del llanto fosforescente del plancton, del hambre que nace en las grietas de la madera, de los peces que nadan entre alambradas sumergidas, de los cuerpos que se desvanecen en el eco de los radares? ¿Qué conocen del miedo que asciende burbujeando en las vejigas de quienes se hunden en el fondo marino, de los sueños que se descomponen boca arriba en la arena, de los nombres que el viento devuelve a los acantilados, de la sal que araña la piel de los vivos? ¿Qué saben si hasta Dios se resbala en sus cubiertas de oro, si hasta el sol es un náufrago más en sus bodegas, si cada ola que rompe contra sus cascos apenas agita las sombrillas de los cócteles que esperan en los divanes de popa? Mira cómo la marea devuelve zapatos vacíos y las corrientes repiten los nombres que el mar no puede olvidar y los mapas se borran con la goma de los que muerden el horizonte. La costa se pinta con fango de marisma y el faro es un diente de plata en la boca de un muerto. El último mero vivo en la lonja tiene los ojos más sabios que todos los libros de filosofía. Oh capitán, mi capitán, los niños juegan con los flotadores rotos de los supermercados. Los abuelos guardan fotografías en frascos de medicinas para que no se las roben las olas. Los perros ladran desde las terrazas de los Airbnb cuando la patera cruza la noche. Oh capitán, mi capitán, mira cómo sus cuerpos pequeños aprenden a nadar en el aceite. Juegan a ahogarse porque el agua salada es más dulce que la leche de sus madres hambrientas, porque las medusas brillan como las lámparas que soñaron, porque las estrellas de mar tienen 5 dedos como las manos de las madres que no recuerdan. El alba huele a lo que ya no está en este fragmento desgajado del universo. Y tú, capitán, mi capitán, ¿qué responderás cuando veas que los niños con ojos de botella verde siguen jugando, pero ya no hay risas en sus labios, solo espuma? ¿Qué dirás ante la certeza de que el mar no devuelve lo que el hombre no quiere devolver? O sea que este no era inédito, ¿no? Sí, inédito. Para lo que esté por venir. Muy bien. Pues yo voy a leer de un poema también en formato desplegable, que es con el que empezaba esta colección, que se llama Los pliegos del escorpión azul, que es un poema que escribía, o sea, que publiqué hace 20 años y he querido resucitarlo porque se publicó en una editorial universitaria y tal, entonces no tuvo mucho alcance.
y se llama 6 poéticas con forma de crimen. Y empieza con una cita de Borges que dice: nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera. 1. Tengo que hacerlo. Tengo que ir lentamente, que se sepa que he amado toda forma de matarte. 2. Yo sé que sobrevive por tu espalda, no lo niegues, ese frío intensísimo, tan pocas veces confesado, incómodo, como una presencia extraña en la cama o un cuchillo. 3. La espera. A eso de la 1 más o menos comenzó la espera. Eran las 2 ya casi, mi envidiable paciencia se empezó a quebrar. A las 3 di un suspiro, el suspiro que antecede al crimen. Más o menos a las 4 estaba armado hasta los dientes, era toda mi ropa arma blanca. Ya tocaron las 5, ya te espero en el cuarto, y está claro que uno de los dos ha de morir, tu sombra o esta sombra que siempre vi por mí. 4. A tientas. Quiero perder tu rastro mientras pueda asir tus manos. 5. Respuestas imprecisas. Yo cada día, ya solo en tu regazo llega la calma, sé menos del amor, cuando la calma es muerte. Y 6. Carrera por lo humano y lo divino. El son que aquella forma otorga a los oídos del atleta destila y enamora, altera la materia y luego se convierte en blanca estela. Voy a leer un poema que leí aquí cuando presenté mi primer libro, que salió dentro de los cuadernillos de Agosto Clandestino, así que entre otras cosas a Enrique le debo el haber salido de inédito a édito. Y lo leí aunque no estaba en ese libro, pero lo quiero volver a leer ahora, y porque luego sí salió en una edición cartonera de unos amigos cartoneros de una editorial que se llama Cartonera Island, que son amigos tanto míos como de Enrique, que están en Canarias, y que ahora al recibir las fotos de la exposición me decían que a ver si había forma de venir en comanda todos aquí a liarla, la internacional cartonera. Y nada, voy a leer un poema que se llama Ábreme la puerta, Rosa, una vez lo encuentre, porque tampoco tiene muchas páginas, pero es un poco esquivo. Joder, aquí está. Ábreme la puerta, Lola. Empieza con una cita, una dedicatoria que es a la memoria de mi tía Rosa, mujer de otro tiempo, que era una tía mía gallega, de esas que ahora ya no van quedando muchas, de paño negro en la cabeza y mucha sabiduría. No os metáis más allá de la orilla. Nos decía siempre en los días raros que la aldea amanecía soleada. Cuidado con las olas. Mujer sabia, conocía las traiciones del mar y aún mejor nuestra falta de cautela. No vayáis a la playa, mirad que está nublado. ¿Qué dice esta mujer si no ve nada? Me preguntaba yo y aún me pregunto dónde estaban esas nubes que siempre mencionaba, esas nubes que tanto me dieron que pensar. Yo suponía que la ceguera estaba en ella para enturbiarlo todo. El sol radiante se convertía así en densa niebla. La densa niebla abría todo al sol. La ceguera como una puerta al mundo al revés. Yo, Rosa, y ella, Javier, me hacía reír solamente pensarlo. Canfurneiros. Mis padres en su boca se iban de paseo y nos dejaban en casa de las tías, casa oscura, joder. Siempre despertaron mis miedos más secretos y a la vez toda mi curiosidad. Ahora recuerdo su voz cazallera, quebrada por los años cantando un estribillo. Ábreme la puerta, Lola. Que yo asociaba entonces a otro tiempo, de flores más que tiernas, embriagadas, Que vengo herido. aún solo de su propia juventud, pero que no podían entonar Soy capitán de un barco. ese mismo estribillo de una forma tan bella. Y ahora yo te canto, Rosa muerta, ese mismo estribillo con la edad que yo te suponía cuando eras la actriz protagonista, Lola amada por algún marinero solitario. Y ahora yo te canto ese estribillo con una variación y completándolo, aun a riesgo sabido de que nadie podría hacerlo nunca como tú. Ábreme la puerta, Rosa, que vengo herido, soy capitán de un barco,
que se ha perdido. Es un buen momento para perder la página. Y ahora... No, está ya. Un poemita de amor para mi mujer que se llama Amada. Vine a quererte a donde el agua llama luz a la luz y la redime. Alas le da a lo que no era fuente y a los que somos como ella, cosa que corre y pasa y cuando pasa llora. Una razón para seguir pasando. Vine a quererte y es este mi sitio. Y ya voy a leer uno más. Y antes de que pasemos a Violeta, le voy a decir también a Raúl que nos lea un poemita de esos cachirulos que hemos traído aquí. Porque inicialmente lo que iba a ir en la bomba era una cosa, luego Raúl me dio una idea para cambiarlo, pero quiero que, si no le importa, nos lea también el poema. Y voy a acabar yo con un poema con vencejo. Dice: ¿a dónde va, señora, que le indico? Si quiere usted llegar al paraíso, habrá de disculparse con los pájaros, que volaron más allá de la cornisa y tendrá que cambiarse de calzado para pisar los charcos sin cuidado y con cuidado pisar las avenidas donde pedían los mendigos del azar. Deberá salir corriendo a guarecerse contra las inclemencias de la muerte. Y ante todo, señora, si usted quiere llegar al paraíso con tacones, habrá de preguntar a otro vencejo. Bueno, pues a ver, Otra vez. Este cachirulo, como dice, el mismo cachirulo, ¿verdad? ¿Esto es un libro, esto? Bueno, en realidad, este poema es el que hizo que Javi y yo entráramos en contacto y que nos conociéramos y que desde entonces pues, nos hiciéramos amigos, ¿no? Porque junto con esos poemas, esas poéticas del crimen que nos ha leído, este texto que voy a leeros a vosotros también fue seleccionado en ese concurso de la universidad, donde en el 2005, de hecho hace 20 años exactamente, sí. Qué buena fecha además. Pues ahí este texto fue uno de los seleccionados y los poemas de Javi fueron los que resultaron ganadores y ahí nos invitaron a una cena y ahí nos conocimos. O no, una comida, más que una comida. Y de ahí conocimos también a María Sagrado, fue un momento así muy bonito. Y entonces, pues nada, pues en honor a esos días ya lejanos, aunque de 20 años no es nada, pues Javi pensó en hacer este pergamino para incorporarlo, incluirlo en la dinamita. Pero luego, cuando yo lo recibí, se me ocurrió que podíamos hacer otra cosa, que era algo más de aforismos, una cosa como más... Porque yo este poema, dentro de todo, me lo veo un poquito lejano, hace 20 años, pero bueno, creo que sigue teniendo algo que contarnos, ¿no? Así que nada, lo voy a leer. Sí, No sé cómo se llamaba en la antigüedad el que sujetaba el pergamino, pero ese no soy sé, yo. pero... Bueno, este texto se titula Canción de retirada. No sé cómo decirte que he perdido, ahora que te vas con la victoria entre los dientes, celebrando el triunfo sin laureles ni nada que haga daño. Una victoria de esas que no duelen, pero callan matando y viceversa. Ahora que ya no sirven los sueños, ni los chalecos salvavidas, ni las treguas. Ahora que las acciones son solo humanitarias. No sé siquiera qué he perdido, pensándolo mejor. Y esa inquietud, esa reconstrucción intuitiva del peso de tu cuerpo junto al mío, me vence finalmente. Hacer balance, contar las prendas olvidadas, contar mentiras con la mano en el pecho, contar las pérdidas a quien quiera escucharlas, ¿consiste acaso en mantenerse vivo cuando la vida queda entre paréntesis? Un momento que estoy aquí marcando los poemas ya. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo soy Violeta Castaño, muchas gracias a Agosto Clandestino, que es mi primera vez como clandestina en este agosto o algo así. Gracias también a Javi, que me propuse yo, porque no te vienes ya, que esto es un
tengo ya. Que gracias también a Javi que me dijo, oye, pues ya que vamos a hablar de cartones, ¿por qué no te vienes? Porque al final pues llevamos un tiempo involucrados en todo esto. Este Bao es mi primer libro cartonero. A ver, es un libro sobre un duelo, es la muerte de una pareja. Entonces, bueno, pues el contenido evidentemente es muy íntimo, lo escribí yo, pero luego se involucré a mucha gente y muchos amigos como en la producción. Pues Javi, por ejemplo, me ayudó a corregirlo, Kino, otro compañero en Madrid, pues lo maquetamos, Javi también me enseñó a cartonearlo, ¿no? Y hicimos 2 talleres cartoneros en Madrid, en la Asociación de la Ventilla, yo soy de la Ventilla en Madrid, allí un barrio obrero en el norte, y luego hicimos otro en una asociación en Vallecas. Entonces, bueno, pues es un proceso de duelo que pasó de la intimidad a la acogida de mucha gente y de muchos amigos que resultó, ¿no? este trabajo. Entonces, como decía Javi al final, a ver, o sea, son todos muy diferentes, aquí tenéis varios, bueno, son muy distintos, hay algunos que tienen el título en el spray, otros los he hecho recortando collage y demás. Y bueno, pues eso, ¿no? Es ese resultado, es ese trabajo íntimo que al final, pues bueno, fue colectivo. Y yo lo que voy a hacer, a ver, porque yo tenía aquí mi cuadernito el otro. Aquí, vale, es que me olvidé tantas cosas. No, el del suelo no os preocupéis, eso no. Lo que voy a hacer es, bueno, pues leeros algunos poemas de Bao, de este libro colectivo. No sé si se me olvida contar algo, pero bueno, a lo mejor luego ya me acuerdo. Y lo voy a intercalar con otros poemas, otros poemarios que he escrito y que son todos autoeditados, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a intercalar poemas, un poco he buscado como un hilo conductor de temáticas, ¿vale? Los otros poemarios, tengo uno que edité con 30 años, tengo 45, hace 15 años, se me dan muy mal las matemáticas, pues eso. Fijaros, hace muchos años. Y luego escribí Adiós a los modernos, que este es del 2006. Y luego escribí Todas las que no fui yo, que este salió en pandemia, que pues, la gente hacía pan, en fin, todo. Y a mí me dio tiempo un poco a terminar de maquetarlo. Y luego está Adiós a los modernos, luego está Todas las que no fui yo. Y pago. Entonces, bueno, pues os cuento un poquito. Bao es un diario de duelo. Tiene 18 poemas y un poema cero. Y voy a leeros primero uno que se llama Duelos no curados. Y dice así, a ver. La señora ha ido al médico de cabecera porque le duele algo a la señora. No sabe si el cerebro o la vértebra o la soledad o la desesperanza. La artrosis hace huequito al pum pum de un ventrículo maltrecho. La migraña es el resultado de la despedida. Las varices se precipitan por las piernas como aquellos largos paseos en el parque que no volverán a ser. ¿Qué es lo que me pasa, doctor? Que siento como si todo se me hubiese quedado en nada. Lo que usted tiene, María, es un duelo mal curado. María se recoge las palabras. Piensa en la compra que le falta por hacer, en el hijo que se le fue a vivir a Londres, en que le hubiese gustado estudiar enfermería, pero las mujeres en aquellos años aprendieron a curar mientras cosían de remiendos sus silencios. ¿Qué de soledades en la caja de los hilos de María? ¿Qué caja de Pandora se acaba de abrir? Este es mi primer libro cartonero y es también cartonero, que esto se me olvida decirlo, porque es un homenaje a la pareja que falleció, que era argentino y tenía una editorial cartonera.
entonces pues lo hice un poco en su honor. Entonces, bueno, seguimos con estos duelos. Es que duelos hay mil. Hay muchísimos duelos, ¿no? en la vida. Y en todas las que no fui yo, pues escribí un poema que se llama... Esto de buscar las páginas, la verdad es que tienes un gran. Sobre todo cuando estás nerviosa, ahora sí estoy nerviosa. Pequeños duelos diarios, porque hay muchos duelos en la vida y cada día. Todos los días atravesamos pequeños duelos diarios. La decepción de ese amor de verano que se quedó en escapada. La despedida de un cuerpo joven que ya no es tan atlético, que quizá ya no aguante también los cambios de temperatura. Pequeños duelos diarios, como las palabras malsonantes, los padres que ya no son padres, las madres que observamos distinto, los proyectos de viaje que se quedan en arena, los bailes a medio bailar, 2 o 3 miradas que tiramos al desagüe. Nos recogemos, abandonamos expectativas sobre las que nunca quisimos poner peso, pero en el fondo es tan difícil no lanzar la ilusión al aire, vivir de esperas y esperanzas que nos llenan el estómago como mariposas de tela suave. Muchas de esas mariposas se repliegan en sus crisálidas y después son eso, nuestros pequeños duelos diarios. Y hablando de duelos y tal, pensé, no, es mi primer poemario de duelo. No, yo escribí otro poemario de duelo a una tía mía que murió hace muchos años, así de una manera muy brusca, se llamaba Julia, y le escribí un poemario que, bueno, pues que ganó el primer certamen literario de Leopoldo de Luis de mi barrio, ahí en Tetuán, en el 2009, y el poemario se llamó Otras palabras para otra Julia. Y os voy a leer el poema que dio nombre al poemario. Ella lucha aferrándose con sus manos de nubes y de piedras, con sus dedos que ahora son puntas de hierro que se clavan en el borde de la cama y de la vida a punto de Navidad. Ella lucha mientras reposa los brazos en el viento que traemos desde la calle, que la observa, sigilosa y de puntillas. Por la ventana de ese piso 10 del hospital vemos cómo estalla una ciudad gigante que ahora cambia de ritmo. Porque sí, porque de repente, porque las explicaciones no se encuentran y ya dejan de buscarse. Y el silencio que aspiramos lo vuelve todo de un color indefinido. Ella lucha igual que siempre, como si nada hubiese llegado en forma de invitado indiscreto, como si todo siguiese siendo todo, y es cuando pienso que somos tan perfectos como lo que a veces nos destruye. Y es cuando me doy cuenta de que camino demasiadas veces sin darme demasiada cuenta. Y pido mucho, no sé a quién realmente, pero pido que ella siga luchando y que nunca corra las cortinas para que esta ciudad entera pueda seguir paseando por el cielo de sus ojos. Mi tía Julia. Bueno, es que, a ver, cada procesos de duelo son diferentes, pero ya a mí el primer poema que me salió al escribir, y es el primero que ocupa el poemario de Bao, fue uno de la culpa, ¿no? Las culpas. Y es el primer poema del poemario, la culpa. Cuando alguien se muere, todas las culpas resuenan como un sonajero de niño impertinente. Lo estoy aprendiendo a marchas forzadas. Se pone en funcionamiento automáticamente el mecanismo que empuja a pensar por qué y por qué no, y lo que hice y cómo fue aquello. Parece que es propio de esos momentos en los que la finitud es un hecho. Yo acumulo las palabras y las cercanías y sentimientos que me llegan y trato de gestionar con amor todos esos brotes de sensibilidad y empatía a flor de piel que sé que son reales. Por eso, los mezo con dulzura, los míos y los de otros. Sé que cada exposición de dolor son cachorros desorientados llenos de pena. La desaparición hace aparecer todo eso que se revuelve en el estómago y nos hace vomitar una mezcla brutal de argumentos que teníamos bien pensados.
que guardábamos en el pecho y pensábamos dormidos. Ay, el no existir es un no horizonte y eso quema. Se dejan de sentir los dedos, también los propios, casi como ese frío de quien ha guardado sus lápices para siempre. No hay culpa más profunda que esa, no haber sabido apreciar antes sus dibujos. He escrito un montón de culpas y las mujeres arrastramos muchas culpas, muchas, por no cumplir ciertas expectativas de cómo tenemos que, en fin. Y en todas las que no fui yo, que es un poemario duro en el que, bueno, hay muchísimos capítulos y en las que me reconozco y en las que me acerco a las que me atreví a ser y a las que no me atreví a ser, escribí un poema que se llama Todas las culpas, que yo particularmente, pues bueno, he sentido mucho, ¿no? También por ser mujer. Todas las culpas, como una vajilla de porcelana guardadas con primor en el mueble del antepasado. Porque las culpas se transportan de siglo en siglo, se posan en mantelitos de ganchillo para que no se manche el rastro de familia y se mantengan intactas las normas, como la cristalería que se expone en Navidad y se llena de falso brindis. Cuidado, que no entre el polvo, que nadie cuestione tu sombra femenina y la necesidad de que te necesiten, más allá de que no te quieran. Voy saltando ahí un poco de tema en tema, os voy a leer de Bao, que este es un temazo. El deseo en el duelo es el poema 4, el deseo en el duelo. Vale. Gracias por escuchar con tanto respeto. El deseo es extraño en el cuerpo de otros. Toda la piel se quiebra, como si traspasara mis órganos anestesiados de espanto, un filo amargo que ya no eres tú. Se resquebraja la memoria. ¿A qué olía el gemido? ¿Cómo era aquello de amarte? ¿Cuándo fue la última vez que estaban tus brazos abrazando mis caderas? Todos los rostros se superponen. En ellas, toda yo soy un animal herido. Toda yo soy un fuego artificial doliente. Toda yo soy un placer que ya no encuentra su sitio. Tengo tu cuerpo hecho ceniza en mis manos. Entonces, ¿dónde queda el espasmo, el orgasmo, el amor sin límite y gigante y siempre dispuesto? El brillo inextinguible de tu mirada de color fuego en el momento de la despedida. Tengo tu cuerpo, tengo tu deseo, hecho ceniza en mis manos. En todas las que no fui yo, hay un capítulo potente, la verdad, está feo, me lo diga yo, página 86, de poemas un poco como de, bueno, pues de autocuidado, de mirarse a sí misma, ¿no? de volver a la mujer que eres, ¿no? Que para mí pues es un tema principal o uno de los temas más potentes en mi poesía. Y este poema, que se llama Resurrección, también habla del deseo. Y del deseo, la verdad es que este poema me costó como incluirlo en este poemario y leerlo y tal, pero creo que es una realidad, ¿no? El deseo, cuando te encuentras, ¿no? Con otra persona, ¿no? Y cómo te miras y todos estos complejos, ¿no? Así que otro poema sobre el deseo. El sentir al propio cuerpo de nuevo, hacerlo coincidir con el cuerpo extraño, llamarlo encuentro, no es cosa fácil. Se vuelve toda la edad en contra, los temores, las inseguridades que creímos haber dejado atrás. Y nos parece todo usado, viejo, poco lustroso, para volver a hacer de nuestras arrugas, pendientes pronunciadas, ramas rotas, uñas, un marco hermoso para la bienvenida del otro. Todos son sospechas hacia nosotros mismos. De refilón
Tocamos aquello que lucía con tono y que ahora, después de tantas olas erosionando nuestra confianza, queremos esconder bajo capas de ropa ancha y excusas. Parecemos hermosos dejando caer la seda, pero ninguno se libra de haber resucitado varias veces, algunas casi por obligación y sin ganas. Desnudarse de nuevo, cuando ya todo han sido épocas de recogida y de inviernos, es un ejercicio de superación y de amor propio. También de reírse de uno mismo, de aquello que brillaba sin necesidad de purpurina, de eso que permanecía permanentemente joven y que hoy pues nunca será más joven, pero siempre será más sabio y acostumbrado a las curvas y a lo marchito. Dejar mostrar el cuerpo de nuevo cuando ya todo son gruesas capas de miedo es una petición de cuidados hacia quien lo recibe. Mientras estos brazos estén entre los tuyos, por favor, solo acuérdate de que ambos sabemos que estos dolores crónicos son más de querer seguir adelante pese a todo que de las extrañas agujetas que provoca la nostalgia. Otro poema de Bao, la verdad es que me costó, es que este poemario no era para publicarlo ni para exponerlo al público, tiene cosas muy íntimas y me costó mucho, la verdad, hacerlo público. Y bueno, también es verdad que con la ayuda y el apoyo de todo el mundo, pues a pesar de la dureza del contenido, pues está sirviendo también en el proceso. Os voy a leer el tirado post-mortem, que yo creo que es de los primeros también que escribí. Estuve un año largo escribiendo el poemario. El tirado post-mortem, página 17. Vale. Es uno de los que más me gustan, pero... Honrar al muerto es cuidar sus plantas, hacer que sus hijos sobrevivan a la devastación y a la incomprensible, fijarse que el tono de verde no se vuelva amarillo por la falta de agua o porque encharcamos sus raíces. El amor es así, cuidar que nunca sea poco ni demasiado hasta volvernos mustios, acomodados en el recibir caricias como si siempre fuesen a estar ahí. No. A veces desaparecen de golpe, también las manos que las riega y les quita las hojas secas, y quien corta esquejes y hace brotar otras vidas. A veces desaparecen de golpe los ojos que cuidaban de ver si habían salido frutos, los ojos que trasplantaban en el cambio de estación, los ojos que hacían crecer selvas en latas de conserva vacías. Sigo regando tus plantas, es de las únicas formas que tengo de prolongar tu vida, asegurarme de que, aunque no puedan hablarme, tu voz sigue ahí, quizá explicándoles a ellas mismas cómo eras y cómo te preocupabas por su floración en primavera y cómo le contabas a tu madre la flor nacida o la hoja nueva. Por eso cuido tus plantas, porque siguen vivas y tú en ellas. Me queda poco. Oda lo sencillo. Vamos a ver. Otro poema de plantas, también he incluido aquí en todas las que no fui yo, que dice así, ¿no? A lo sencillo, ¿no? Porque también en estos momentos pues tan complicados, muchas veces hay que volver a uno mismo, ¿no? y anclarse a eso. Un poema donde aparecen plantas. Me voy a dedicar a las plantas, como antes hacía mi padre, aunque ahora cada vez menos. A leer el periódico y sonreír irónicamente cuando hablan de derechos humanos. Voy a dejar de entender lo que me obligan y me voy a comprar una casa. Sí, me voy a comprar una casa sin derecho a cocina y a balcón acristalado. Y voy a empezar a ser propietaria de mi suelo de tarima flotante, donde retocen mis dedos helados en invierno, y a continuar con mis contradicciones diarias. Voy a tener la respiración que me permitan mis pulmones, que a veces huelen a polen estancado. Y me voy a dedicar a cuidar las plantas que disparan mis venas, que agotan mis pasos. También voy a ser arquitecta y luego paseanta,
voy a tener un animal desconocido en mis manos, al que sacar a ver la luz cada noche de calina. Y voy a observar todo lo que mis ojos piensen que llueve hacia adentro. La mayoría de veces seré silencio porque el mar no me recuerda a otra cosa, y todas las demás semanas pensaré en poesía y en proclama. Pero habrá que dejar secar las sábanas y templar el recuerdo quemado de cada supervivencia, a reconciliarme con la idea de mí misma y de mujer, y de los años que me marcan las hechuras. Y me voy a dedicar a cuidar las plantas, a escribir de la guerra que solo conoce mi familia. Me voy a dedicar a cuidar las plantas, a hacer de sus hijos un futuro, a que no se mueran sus ramitas verdes cuando tengan que dejarse a sí mismas flotar sin saber dónde, en ese límite que no tiene nombre y tampoco distancia. Me voy a dedicar. Un poema de Bao también, que se llama Los lugares. Para mí, no sé, el tema de los lugares, los hogares, los espacios, siempre tiene una presencia muy fuerte en todos mis poemarios. Los lugares, que son espacios que pueden ser también personas, ¿no? Y este es Los lugares de Bao. Tardar todo el tiempo que no existe en volver a pisar un barrio, un bar, una plaza, un andén de metro, un parque. Quizás saber que quizá no vuelva nunca a algunos lugares, o no tanto, o solo volver porque sea necesario, porque sea complejo estirar una excusa. Porque muchas veces los lugares, si alguien falta de manera tan inesperada y dolorosa, dejan de tener sentido. Y ya está, se queda ahí el motivo. Ese es el motivo. De hecho, los lugares, ante la ausencia de alguien, dejan de ser esos lugares. Pierden olor, se pudre el silencio dentro de las paredes e incluso las voces se distorsionan y llegan a gritarse porque no son las mismas. Se desvanece el suelo donde antes había bailes. Todos los tactos van a ser distintos, pero nunca van a volver a ser agradables. Se desprende la pintura, se hace de noche antes, llueven piedras, los árboles no dan sombra y el plano del subte, metro en argentino, se vuelve del revés y acabamos en otro planeta. En esos lugares las celebraciones de Navidad no traerán nunca más un feliz año nuevo. Es un trabajo casi inerte y tremendamente desgastante el intentar eso que llaman la resignificación. Así que es mejor acogerse a la última inspiración en la que hubo felicidad, o al menos esperanza, y darse cuenta de que las personas sí hacen los lugares, les otorgan vida, y si la vida ya no es, pues ya no será en esos lugares. Y ponerse a buscar otros rincones, otras esquinas, otros universos en los que se pueda intentar imaginar un cumpleaños en el que haya ganas de seguir cumpliendo años, en los que no se reproduzcan recuerdos sin ninguna intención de ir sanando. Porque muchas veces los lugares, si alguien falta, ya no vuelven a tener sentido. Me faltan 2 poemas, ¿voy bien? Sí, creo, no sé. Porque ensayé en casa, pero claro, no es lo mismo. Adiós a los modernos es un poemario que escribí cuando dejé Madrid y me fui a vivir a Barcelona. Adiós a los modernos, porque me despedía de los modernos de Malasaña, de Madrid, sin saber que en Barcelona está lleno de modernos también. Entonces, bueno, me reencontré con todos los modernos. Y, bueno, pues este poemario tiene mucha historia de lugares, de ciudades, ¿no? Y le escribí un poema a Madrid de despedida, porque me pone muy nerviosa Madrid, pero es mi ciudad a la que amo también. Estas cosas de las contradicciones vitales. Madrid cuando amanece es una niña de ojos grandes llenos de espigas, con unas enormes ganas de salir a correr al parque. Nadie se atreve a detener sus canciones porque el sábado llueve y hay 2 paraguas para llorar los charcos. Pero quizá, cuando lleguen las visitas, ella se acurruque en la tarde y haga del último camino ese, el que llega hasta los verdes brotes del asfalto. Tenemos mucho Madrid. Bueno, os voy a leer el último poema de Bao, que es de los que cierra el poemario, Cambiar de hogar. Pues bueno, un poco en referencia, no sé, que para mí son clave los lugares, las referencias, los barrios, no sé, están todos los lados, ¿no? Una casa vacía es un espejo en el que no querer mirarse. Se queda el sonido de los pasos en el ambiente. El eco resuena como la constatación más escabrosa. Ya no es aquí.
hogares, que se llama Hogares, y luego uno final bonito, para acabar bonitamente. Hogares. A ver, ¿no puede ser? 26. Vamos a en catalán, porque en este poema hay... Ay, chicos. A ver. Hogares... Ah, no, es que sale sobre modernos, estoy echando todo. A ver, 26. Hogares. ¿Dónde están nuestros lugares? ¿Dónde están nuestras heridas? Los 12 universos nuestros. Los hogares de los escombros y los espacios de nuestras normas están donde nuestros pies bailan danzas conocidas, donde el sueño es más profundo. A veces nos vamos y desaparecen nuestros gestos, volvemos, y somos extraños en antiguos paraísos. Donde están nuestros hogares, las macetas y las sábanas rozadas, los trenes de nuestros reencuentros. Yo vuelvo donde mi corazón sabe que le esperan, y se pregunta por el tiempo de la ausencia. Los dedos se acostumbran a la arena de la playa, los horizontes son otros, también los cristales de los abrazos vuelven a romperse siempre, se clavan en las caricias para sentirse más profundas. El olor, mi hogar está en ese olor, en ese tacto, en esa conciencia, en saber dónde encontrarme, mis lugares reconocidos en su cuerpo, cuando la vida se va tejiendo entre impulsos permanentes, lo impertinente de la distancia, lo necesario de saberse pájaro en nido, lo necesario. Voy a sacar el móvil como una novela, llamarlo. Este es relativamente reciente, porque bueno, después de toda la tristeza y el dolor, el amor nos salva. Entonces, no sé si conocéis a Gloria Gil, que es una poeta de Madrid, que escribió un libro precioso, La voz de la medianera, publicado por Isabel Infante en 2023. Entonces ella me pidió, oye, ¿me acompañas a la presentación y demás? Y allí fui. Y ella dijo, me encantó. Bueno, ¿sabéis lo que es una medianera? Bueno, es el lateral de una casa que da con la otra casa, como la fachada lateral que comparten. Y ella dijo, amar es no dejar demasiadas medianeras inconclusas. Me gustó un montón. Y escribí, amar más allá del deseo, de la respuesta inmediata o de la esperada. Asumir que es interdependencia y que eso es necesario. Entender el amor más allá de las teóricas y dogmas. Construir la palabra amor como si nadie la hubiese desgastado, como si no se matase en su nombre. Resguardarse en su regusto, entenderla desde otra esquina. Pensar que las maneras atañen a quienes deciden dedicarse a ese trabajo. Amar más allá del intento de entender porqués y motivos. Amar dejando testigos y con la voz alta y clara decir yo amo. Y amar, y amar, y amar, más allá de las despedidas y de la muerte. Amar más allá de las despedidas y de la muerte. Amar. Antes de que dé por cerrado Enrique, Yo no voy a dar por cerrado nada. no vas a dar por cerrado. Pensaba que ya están invitando para cenar. Recordar que esto es una exposición y estos libros son para ser tocados. Hemos puesto carteles para recordarlo y para que os asoméis a ellos. Los hemos colgado a mano para que por favor los veáis. Hay proyectos de 13 países diferentes, mayormente de América Latina, pero no solo. Y de 43 proyectos cartoneros diferentes, y en cuanto os asoméis a ellos veréis que hay un montón de estilos, un montón de improntas que tienen que ver con los lugares, pero también con las personas que hay detrás de ellos. Así que os pido por favor que luego os asoméis a los libros y dar muchas gracias al espacio que nos ha albergado, a Agosto Clandestino, a Gabriela, a Susana y demás. Muchísimas gracias. Bueno, Enrique, a ver si quieres decir. Sí, yo quiero abrir el turno porque... Bueno, claro. igual alguien quiere decir algo, porque claro, sois 4 poetas excelentes, El año pasado se volvió pero cariño. estamos aquí presentando libros cartoneros también. Así que te pueden preguntar cosas, no sé, o te pueden preguntar, o igual se animan a hacer ellos sus propios libros cartoneros como ha hecho, ¿no? Oye, ¿Queréis decir algo? es muy terapéutico, ¿eh? Hacer libros cartoneros. ¿O estáis encantados? Tendríamos que hacer una cartulina aquí. No estaría mal. No estaría mal.
hace 3 años vinimos aquí a la Gota de Leche y hicimos un taller. Lo que pasa es que es verdad que limitaron las plazas a jóvenes solo, ¿no? Y al final pues vino poca gente, podía haber venido, pues si la hubiesen dejado abierta, a lo mejor hubiese podido animarse más gente, pero ciertamente una cartonera de Logroño sería estupendo. Pero viniste a dar un taller o Sí, a dar un taller, un ¿no? taller, sí. Yo tengo que decir que los micros son para ponerse cerca de la boca. Vale, ¿no? vale. ¿No? Pero parece que nos Gracias, Vanina. Víctor, tú eres cantante. Cantonzo. Claro, como tú estás acostumbrado. No, pero claro, eso creo que Con micro y habéis se cogido el llama. micro de muchas maneras distintas. O sea, sí, Esta proyección así, ¿no? es mejor para que os oiga. ¿Alguien quiere decir algo más? Gracias, Vanina. Un rincón coqueto. Me ha gustado al entrar. Muy bien, He Sara. estado repasando la vista a todos los libros. Extraño. Hay algunos Claro, preciosos, viene a verás. cuento. Y Violeta, una delicia. Además generosa, yo te lo agradezco. Me ha gustado mucho y nos lo has puesto muy extenso y muy generoso, muy Gracias. bonito. Gracias. Bien, pues si no tenéis nada que Vosotros decir. también. Vosotros también, pero... Alguien vivió en Argentina, de los ponientes, que ha traído esa idea acá a La Rioja. No, eso era. No, Era nosotros una no, curiosidad. nosotros no somos argentinos. No, pero era una curiosidad. Pero a mí me llegó de una amiga, con las cartoneras las conocí en 2005, 2006, con una amiga que se llama María Salgado, una poeta madrileña excelente, que a ver si algún día viene al agosto, porque para mí es de las mejores poetas de España, y resultó que era compañera y que de hecho la conocimos en el famoso concurso que mencionaba él. Y ella me trajo algunos libros de Luisa Cartonera, porque ella de allí entabló relación con Washington y tal, y a mí siempre me quedó el rum de hacer una cartonera aquí en España y tal. Luego en España fueron surgiendo algunas, la primera fue Melinas, que hay aquí algunos libros preciosos suyos, y algunas más han ido surgiendo y tal. Y en la pandemia me puse yo a hacer unos cuantos libros para un amigo de regalo, y me gustó tanto, me resultó tan terapéutico, como dice Violeta, que en ese momento todos estábamos necesitados, ¿no?, de terapia, y para mí fue muy terapéutico, pero tanto que he hecho como unas 4.000. Tiene muchísimo valor, en este porque tiempo. es muy artesanal, ¿sabes? Y hace con las manos, eso es amor, ¿sabes? Vives ahí en eso. Para mí en ese momento necesitábamos comunicarnos, ¿no? Yo ya había hecho libros y he editado libros, ¿no?, de gente y tal, pero la cartonera implicaba al final implicar a gente, y ahí es que estamos todos tan obligatoriamente retraídos, ¿no?, y solitarios, pues me parece una forma de abrir la ventana, aunque fuese a través del teléfono, ¿no?, y del ordenador. Y entonces, de hecho, en cada libro he buscado que hubiese conjunción de pareceres, ¿no?, se podría decir. Entonces, el libro de poesía, luego un artista plástico dialoga con sus dibujos, cada uno tiene una caligrafía, si luego os fijáis, cada uno tiene una caligrafía, y también hay un diálogo crítico de la caligrafía que lee el libro y hace una caligrafía profeso para ella, como que cada libro está trabajado de una manera dialógica, aparte de artesanal, pero también en diálogo con otras personas. Y Bao es un exponente muy fuerte de esa forma de hacer un libro entre muchos, a pesar de que el libro es, como habéis visto, muy íntimo y muy individual, muy personal, pero al final el proceso de creación, esa forma de darle forma, que decía, de convertirlo en objeto, que decía Raúl, que lo resignifica, en el caso, por ejemplo, de Bao, es una forma, o sea, cada ejemplar tiene una impronta diferente, porque lo han hecho un montón de gente. La pobre Violeta le costaba desprenderse de cada ejemplar, porque... Sí, porque claro, son únicos al final. He intentado hacer fotos para quedarme con un recuerdo, pero bueno, algunos he hecho fotos y otros no. Y bueno, gracias. Gracias, Dios. Pero claro, eso también es lo bueno, ¿no? Porque como cada cosa es diferente, ¿no? Sí. Tiene un trabajo artesanal, artístico, ¿no? Y de reciclaje también, porque utilizamos cartones y todo. Claro, es como que vos podés comprar 3 libros y los 6 son diferentes. Es una manera curiosa. Sí. Está bueno. Fijaos, una reflexión a la que llamamos Barcelona, Raúl. Los poetas están todo el rato intentando tener una voz propia, pero luego se editan en colecciones que les uniforman. De alguna manera, este tipo de... Es una cosa muy curiosa, no es una contradicción total. Compran las lógicas del mercado, ¿no? De colecciones tal, todos libros iguales.
Y a mí me parece que también hacer este tipo de edición es una manera de salir de esas lógicas del mercado, ¿no? de esas servidumbres del mercado, ¿no? Y ya tirando un poquito de experiencia, ¿no? De los momentos que hemos coincidido, hemos ido a mercados, precisamente festivales, ferias, etcétera. Una cosa que se repite es ver cómo gente que no necesariamente son lectores de poesía, pero sí son amantes de los libros. Entonces, de repente se acercan, son curiosos, ¿no? Porque estos son libros que atraen a las personas curiosas y la poesía necesita personas curiosas, ¿no? Y entonces la gente se acerca, ve qué es eso, lo mira, le da una vuelta y se lo lleva. Y a lo mejor nunca ha leído poesía, pero es que solamente el libro ya le va a abrir una puerta a la poesía. Y yo creo que esa es de las aportaciones más interesantes que puede tener la edición cartonera, ¿no? Ese acercamiento un poquito como desde un poco la periferia o desde lo oblicuo, ¿no? No vas directo, vas de lado y una vez que lo tienes, ya a lo mejor te apetece leer otro libro de poemas y ya puedes leer un libro más editado de forma tradicional, pero has entrado por otra vía, ¿no? Que yo creo que vale la pena, ¿no? Como regalo, por ejemplo, muchas veces la gente regala estos libros a un amigo o una amiga y nunca le regalaría un libro de poesía de otra manera, pero el libro cartonero sí se puede regalar y ahí tiene una manera muy bonita, ¿no? De llegar. Yo creo que porque el libro cartonero tiene algo de juego y también a mí me retrotrae un poco a mi infancia. Entonces tú coges un libro cartonero y hay algo que atrae, los colores, las texturas, y a mí me recuerda mucho a libros infantiles, aunque el contenido evidentemente sea para adultos. Yo creo que eso forma parte del atractivo del libro cartonero, que casi parece que sea un libro que te invita a trabajar en él, a apuntarlo, a no sé. Y luego, bueno, pues esa singularidad de que cada ejemplar es distinto a cualquiera de los otros ejemplares, pero creo que el tema del juego, esto que tú has comentado antes, del agujero en el hospital británico y muchas otras cosas, la bomba, yo creo que tiene algo ahí de vuelta un poco a la infancia. Yo cuando doy talleres siempre insisto en la gente a que lo que tienen que hacer es ponerse a jugar, ¿no? Que jueguen, que cojan los materiales y hagan lo que les apetezca. Como juegas tú con el Perdonad ya. Hoy tenemos 2 actos, así que voy a ir cortando porque los tenéis aquí, vais a poder hablar con ellos. Hay una mesa completa de libros de Cardonera Extraordinaria Azul, por si queréis verlos, e incluso adquirirlos, que ayudará mucho a estos señores a que sigan cenen. Y nada más, que os cito a las 10 de la noche en la cervecería Fermento, aquí al lado, en Menéndez Pelayo, para asistir a la presentación de aquella mujer bellísima de Diana Revelling, de su primer libro, y abriremos el micro para aquellos que queráis leer vuestras cosas, porque podemos seguir la fiesta hasta que nos echen, creo, la cervecería, que no sé qué horario tiene. Espero que sea extenso. Así que nada, muchísimas gracias a los 4, ha sido fantástico. Bueno, recordad que esta exposición está hasta el día 15 de septiembre. Sí. Que no lo había dicho yo pero todavía. Y en el horario de apertura del bar podéis disfrutarla. Y ya está. Muchas gracias.